Muy buena tarde. Hemos orado para que este mensaje, conforme a la voluntad de Dios, entonces haga eco en muchos corazones, comenzando por el nuestro, ¿no? Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de su ayuda, todos necesitamos de su amor. De ahí entonces la importancia de que siempre le busquemos. Habíamos estudiado en el día de ayer una característica que necesitábamos como líderes o como pastores, y era la fortaleza, porque como el buey, cuando haremos o cuando preparemos el terreno para la siembra, entonces vamos a encontrar obstáculos o pedregales, ¿no? Que estos terrenos se caracterizan porque tienen poca profundidad de tierra. Entonces la raíz puede de pronto penetrar un poquitico y brota la planta también un poquitico, pero como hay tanta roca, entonces no puede encontrar allí alimentos ni los nutrientes que se necesita, el alimento que se necesita para su crecimiento, entonces pronto muere. Vamos a ver un texto que se encuentra en la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 15 y el versículo 5. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros para que seáis unánimes como Cristo Jesús. ¿Qué vemos entonces aquí? Otra característica que debemos de recibir del cielo, y es la paciencia. Porque resulta que una vez que cada uno de nosotros hemos oído el llamado de Dios, no siempre acatamos esa voz del pastor. No siempre estamos dispuestos a seguirle cuando nos llama, porque todavía pues no hemos sido tocados por el Espíritu Santo. De ahí que hay personas que escuchan la voz casi que inmediatamente, como hay otros que tardan muchos años, como hay otros que a pesar de que la escuchan, nunca salen tras el llamado del pastor. De ahí que entonces necesitamos eh, el, la paciencia, porque hay personas que escuchan el llamado e inmediatamente obedecen la voz, pero hay otras personas que no consideran que de pronto en sus vidas necesite un cambio, y si usted no es consciente de la necesidad de ser sanado, entonces el Espíritu Santo no puede hacer esa obra, ¿no? O sea, no nos entregamos por completo al dominio del Espíritu Santo, entonces él no puede hacer nada. A veces la semillita, usted la ve que está dentro del terreno pedregoso y que de pronto brotó una plantita, pero por lo que no tenemos oportunidad de vernos más en forma más intensa. Pero Dios sí, Dios conoce nuestros corazones, y entonces por eso es que necesita
que nuestra entrega sea de adentro hacia afuera. ¿Qué pide el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, de ahí que es tan importante la paciencia. En el libro de San Lucas 18 encontramos una historia que ya la habíamos estudiado hace un poco, y es el del juez y la viuda. Y esta viuda sí que tuvo paciencia, porque ella necesitaba que un juez en la ciudad donde ella vivía le hiciese justicia. Pero el juez era de esos que se dejaba sobornar. Entonces, y de los que de pronto le atendían más fácil los casos al que tenía dinero que al que no. Pero la viuda tuvo paciencia e insistía, e insistía. Iba donde él y él a veces, digámoslo así, le era molesta la presencia de la pobre viuda. Sin embargo, ella nunca se desanimó. Se iba para su casa, pero volvía con una paciencia increíble que solo da el Espíritu Santo. Fue tanta la paciencia de esta mujer que el juez ya dice, no, esta viuda me es muy molesta, pues lo que me molesta tanto, mejor le voy a hacer el favor, lo que pide, como quien dice, para que desaparezca de mi vida, para que eh, no siga molestando tanto. Entonces, asimismo pasa cuando nosotros en nuestro diario vivir nos encontramos con situaciones complicadas, con situaciones, con personas complicadas. Cuando se está haciendo la labor de la predicación del Evangelio también hay personas que les gustaría, pero a veces un día sí, un día no. A veces se presentan con buena vibra, digámoslo así. Otras veces, si por ellos fueran, no nos hubiesen atendido. Otras veces con amabilidad, otras veces hubiesen querido más fácil negarse. Entonces, de ahí que se requiere tanto la paciencia, porque dentro de la viña del Señor hay toda clase de personas, pero ese don lo da solo el Espíritu Santo, ¿no? Recuerde que eso no es propio. Hay un animalito que tiene esa característica y es el asno, es el burrito, que es seguro, confiable. Y la experiencia de estar todos los días, por ejemplo, conocí uno que se llamaba Pomponio, un burrito, y lo tenían para traer agua de una fuente un poquito retirada de la casa, en una finca en los Llanos Orientales. Y él lo tenían programado para 6 viajes. Eso sí, un poco largos. Y él iba, hacía su recorrido, esperaba con paciencia que se llenaran las tinajas, las canecas, y su experiencia entonces lo fue convirtiendo en un burrito muy paciente. Pomponio era un burrito muy, muy paciente. Y asimismo Dios nos capacita por medio de su Santo Espíritu para cuando en su viña encontremos entonces personas fuertes, para soportar a los fuertes, pero también para saber llevar a los débiles. Hay personas que hay que tener mucha más paciencia con ellos porque son débiles en la fe y aún todavía entonces no conocen de Dios,
y les cuesta un poco más de trabajo entonces seguir la voz del pastor. En el caso aquí, volviéndonos un poco de la viuda, ella no se desalentó, ella simplemente recurrió siempre a Dios. A veces el Señor también a nosotros, cuando pedimos algo, alarga un poco la espera, nos prueba la paciencia, que nos pule entonces también nuestro carácter. En la espera y en las dificultades es donde nosotros desarrollamos nuestro carácter, es donde se desarrolla la paciencia. Así que no se desanime en ningún momento. Pida todo cuanto le falta y espere entonces en el Señor. La seguridad que tenemos de que al final todo será concedido, entonces esa certeza es la que nos debe de ayudar en fe a esperar entonces la buena respuesta de parte de Dios. Si esta viuda prevaleció, entonces cuanto más nosotros, ¿no? Cuanto más nosotros debemos de prevalecer, sabiendo que tenemos un Dios entonces que a su debido tiempo nos dará entonces la buena respuesta. Recuerde que a veces nosotros comparamos a Dios con el humano, y resulta que este juez tenía una característica y era que se mantenía a distancia. Recuerde que Dios no, Dios está más cerca de lo que usted cree. Ella acudía al juez solo para obtener justicia en su propia causa, mientras que Dios está comprometido en la misma causa y solo necesita que le solicitemos su ayuda. Ella no tendría ningún amigo que intercediera por ella ante este juez, pero nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro abogado intercesor, que intercede por nosotros en el cielo ante la presencia de su Padre. Ella no tenía ninguna promesa, ninguna seguridad de que si continuaba yendo se le ayudaría. Ella solo podía acudir al juez a determinadas horas, mientras nosotros tenemos la certeza en fe de que Dios contesta todas nuestras oraciones si le creemos, si le pedimos en fe y si todo lo pedimos conforme a su bendita voluntad. Ella solo podía ir a buscarlo por horitas, pero nosotros no. El Señor está dispuesto todo tiempo que usted lo necesite, en todo momento. Nunca crea usted que su oración es inoportuna ante Dios. Nada, clámele al Señor para pedir entonces esa sabiduría para poder trabajar en su viña y para poder entonces tener la paciencia necesaria con aquel que apenas le está conociendo. Así como muchos tuvieron paciencia con nosotros, incluso el mismo Dios, hasta que nos trajo a su senda. Entonces, si no somos personas pacientes, no se preocupe por eso. El Dios de la paciencia espera entonces que usted clame a Él y que le pida esa ayuda que viene del cielo. Espere en fe que el milagro pronto llega. Dios bendiga su palabra.